Arquitecturas para el encierro y la exhibición. Quería comenzar porque en realidad en mi casa me criticaron la primera fotografía, que era un poco fuerte. Entonces traía esta segunda fotografía que en general me acompaña y que me gusta mucho, del Jardín Zoológico a principios del siglo, para preguntarme por qué estudiar el Jardín Zoológico, ¿no? Y traje dos citas, una de Lévi-Strauss, que hablando sobre los tótems, son dos citas en realidad un poco ya antiguas, son de 1960 ambas que vamos a mirar, pero a mí realmente me sirven. La primera de Lévi-Strauss, hablando de los tótems, él dice: se comprende que las especies naturales no sean elegidas para ser buenas para comer, sino por ser buenas para pensar. Y esto de, en realidad, pensar que los animales son buenos para pensar, a mí me lleva también a plantear que las arquitecturas que nosotros construimos para los animales también deberían ser buenas para pensar. Ahora, ¿para pensar en qué? ¿Y sobre qué? Y ahí traigo otro autor, Desmond Morris, que hablando sobre los animales del zoológico dice que la comparación que debemos hacer no es entre el habitante de la ciudad y el animal salvaje, sino entre el habitante de la ciudad y el animal cautivo, el animal del zoológico. Él está haciendo una comparación entre, digamos, dos especies, ¿no? La humana y los animales, sobre todo los animales zoológicos. Yo traslado esto a que en realidad yo voy a mirar el zoológico moderno, y el zoológico moderno es un artefacto urbano. O sea que mirar esos animales tenemos que mirarlos también en ese entorno urbano o como parte de un artefacto urbano. Este es el índice del trabajo que algunos habrán leído, otros escucharán aquí, que está dividido por bloques. El primer bloque habla del estado de los estudios, el segundo sobre el marco de referencia, el tercero son algunos interrogantes o hipótesis del trabajo, el cuarto, los ejercicios que me propuse realizar para este seminario de crítica, y las lecturas de cierre o nuevos ejes de análisis, que son nuevos interrogantes que planteo a partir de aquí. En este momento voy a presentar algo sobre la hipótesis y uno de los ejercicios, que es pensar la arquitectura. Para iniciar con la hipótesis traje un artículo que salió en Caras y Caretas a propósito de la inauguración del Templo de los Elefantes. Es muy rico todo en sí, pero voy a hacer hincapié solo en una parte. Van a ver que en la segunda fotografía dice: los paquidermos, jugándose la tranquilidad del hogar, se llevan por delante los obstáculos oficiales para tomar el té en la confitería del jardín. Esta anécdota en realidad después sigue, porque se da justo cuando el primer director del Jardín Zoológico, Holmer, es despedido, y Holmer había dicho que esa barrera no iba a contener a esos animales allí dentro, cosa que no le hacen caso, y la comisión del zoológico les pone un cartel a los elefantes que dice: se prohíbe a los elefantes buscar pleito y violar las disposiciones de la comisión consultiva bajo pena de encadenamiento por tiempo indeterminado. Obviamente que más allá de lo gracioso, creo que este artículo plantea esas dos funciones que tiene el zoológico, que son el encerrar y el exhibir. Y mi hipótesis inicial, o mis interrogantes iniciales, son si este encerrar y exhibir del zoológico moderno deriva analógicamente de otras arquitecturas o de otras especies tipológico-arquitectónicas que están girando alrededor de esas dos funciones, el encerrar y el exhibir. De este lado, digamos, traje algunas fotografías ilustrativas para acordarme de otras especies tipológicas, que podrían ser el hospital, el museo, el teatro, la cárcel o la prisión, pero también el zoológico como su conjunto, también como un parque temático. Serían estas especies las que podrían, en realidad es una pregunta, si derivan unas de otras, si todas se desarrollan mirándose, o si hay unas primeras y otras segundas. Acá voy a mostrar muy brevemente el ejercicio en relación a dos de los pabellones del Jardín Zoológico, que son pabellones o palacios, otro tema. Pabellón, palacio, casa, como se los va llamando. En este caso, estos dos reciben un primer nombre como palacios
y después en el tiempo se los va llamando pabellones. El Palacio de los Felinos es el que tenemos a la izquierda y el Palacio de los Loros a la derecha. Están marcados ahí en el plano general del Jardín Zoológico, están ubicados en el acceso, digamos, son los primeros dos pabellones que uno ve cuando entra por el acceso de Plaza Italia. Y, digamos, mirando su arquitectura, voy a mostrar acá dos cuestiones, que una llamo bajo un mismo techo y la otra es visto o no visto. Bajo un mismo techo, básicamente es hablar de que estos dos pabellones tienen mucho espacio interior. Y, bueno, es una característica que después se va perdiendo con el tiempo y que no es menor, o sea, si vemos que lo celeste ocupa gran cantidad de espacio y en realidad estos espacios están pensados para atraer a aquellos que vienen del exterior y que en realidad pertenecen al exterior. Y no solo pertenecen al exterior del espacio abierto, sino que pertenecen al exterior de la ciudad, al exterior del campo. Y se los trae a la ciudad y además se les da una casa que tiene un techo. Este es el interior de la Leonera. A la derecha tenemos otros espacios similares en otros lugares. Hay una casa de fieras en Alemania, una casa de leones en Estados Unidos y también abajo un pabellón de jirafas en Washington. Pero bueno, este es el interior de ese espacio y hay algo que no sé muy bien cómo mostrarlo en fotografías, pero sí quería expresar, que es la cuestión de, primero, de extrañeza, de lo que estamos hablando, de algo que es del exterior y se pone en un exterior, y la cuestión de la intimidad, de entrar a este espacio y tener una aproximación mucho más íntima con ese animal, en donde entran otros sentidos, más que en el exterior, el sentido del olfato, el sentido del oído, ¿no? De escuchar ese animal mucho más cerca, de olerlo, de ver cosas de esa intimidad que pueden ser apasionantes y también pueden ser intimidantes, ¿no? Y en el caso de la Lorera, que también tiene un interior, también apela a los 5 sentidos, pero en este caso me parece a mí, o por lo menos por la visión de las fotografías, tiene más que ver con un placer más general de todo ese ambiente, en donde el animal en realidad es parte integrante de una ambientación o de una escenografía, pero no es protagónico como podría ser en el caso de la Leonera. En este caso uno podría entrar a ese espacio, disfrutar de esa fuente, sentarse en algún banco al inicio y solo escuchar a los loros y después visitarlos, digamos, por afuera, por el exterior. Pero bueno, esto también se contrapone, por otra parte, esto de que adentro no son protagónicos, con pensar a este pabellón en la otra serie, Visto o no visto, como el pabellón de mayor exhibición posible. Digamos, en este pabellón, si van a ver allí, lo rojo es los lugares donde el animal puede ser visto. Y no hay ningún lugar donde ese animal, digamos, pueda esconderse. No hay un detrás de escena, no hay un lugar donde el cuidador pueda, digamos, quizás hacer cuestiones que no tienen que ver con la exhibición y no ser vistos. Esto es pura exhibición, sería. Y en comparación con otros pabellones circulares que hay dentro del jardín zoológico, tenemos, por ejemplo, acá el monario, bueno, el monario azul no, el monario árabe, porque el otro es el azul, donde a pesar de que la jaula tiene toda, digamos, puede ser vista casi en 360, hay un espacio por detrás que no pertenece al animal, pero sí pertenece, digamos, al cuidador o, digamos, a quien tiene a cargo ese animal. Este sería como un segundo grado de exhibición. En este caso, ya hay un espacio, si pueden ver en la fotografía, que parecen como unas cuevas, unos grutescos, en donde este pabellón, que para esta época era el pabellón de los roedores, el animal tiene la posibilidad de esconderse en esas pequeñas cuevas y a la vez al interior de la planta circular está el área de servicios. O en este caso, que sí es el monario azul, donde tenemos los espacios, se
circulares o semicirculares, que son donde el animal puede ser visto, y hacia el interior un espacio que actualmente se llama brete, y más hacia el interior el espacio de servicio, e incluso en este caso hay un primer piso que de acuerdo a las guías era el departamento de uno de los monos, pero actualmente es parte del servicio con que cuenta el pabellón. En el caso de la leonera, cuando, digamos, si lo miramos en planta, es mucho más parecido a la planta, al funcionamiento del visto no visto en la planta de la lorera, pero cuando lo vemos en corte aparece todo este subsuelo, que lo vemos también ahí en la vista, ese semienterrado, en donde los animales podían ser llevados, tanto para resguardarlos en el invierno, porque el lugar es más acogedor, o cuando tenían crías, o incluso pasa esto que no pasa en el anterior, que es la posibilidad de que en ese pabellón haya una colección que es diferente de la serie que se muestra. Esto nos emparenta también, creo yo, con el museo, ¿no? En donde, bueno, uno tiene una colección más vasta y puede mostrar, dependiendo, acá quizás los criterios de curaduría son diferentes que en un museo de arte o en un museo de ciencias naturales, pero puede mostrar cierta parte de la colección y que la otra parte permanezca oculta. Pero bueno, este funcionamiento, además, también lo encontramos en los pabellones hospitalarios y en los pabellones carcelarios, ese basamento donde ocurren los servicios, ¿no? O donde se pueden poner cosas que no se quieren mostrar frente a las que están arriba que se quieren mostrar. Esta comparación muy rápida yo puse estas dos fotografías solo para acordarme que uno de los temas de las comparaciones con otras arquitecturas tiene que ver con desarrollar posteriormente en este trabajo preguntas acerca de la tipología, preguntas acerca de si podemos hablar de tipología. Yo utilizaba el término especies tipológico-arquitectónicas, aludiendo a cuestiones más biológicas, y también aludiendo a cuestiones biológicas, pensar sobre la cuestión del híbrido. O sea, si estos espacios son espacios híbridos no vistos desde una definición de arquitectura, sino desde una definición zoológica, de que para desarrollar sus funciones más eficientemente mezclan otras especies que ya han desarrollado esas funciones de manera eficiente. Y por último, para no quedar tan científico, tan duro, no olvidarnos que en realidad este lugar tiene una función emotiva, si aludimos a Jacob, por ejemplo, muy fuerte, porque por un lado estamos exhibiendo animales que están vivos, cuestión no menor, y que esos animales que están vivos tienen una vida independiente, una vida propia, y que no siempre responde a lo que nosotros queremos que se exhiba, o a lo que queremos esconder y no se esconde, y por el otro lado que es un lugar ligado desde casi sus inicios a la infancia. Y la cuestión de la infancia y los imaginarios y que esto trae aparejados para el afuera, para lo urbano, para el hogar, para la escuela y también para el propio zoológico y sus cambios en las funciones, creo que es algo que no podemos dejar de lado a la hora de mirar las arquitecturas zoológicas. Bueno, primero quería darte las gracias, Marina, por la oportunidad y bueno, por poder compartir esta situación que para mí es realmente casi un sueño realizado, el que el zoológico sea tomado como objeto de estudio y a nivel interdisciplinario, que era un poco lo que estábamos hablando antes, así que por ese lado, bueno, muchas gracias. Cuando leí el trabajo, hubo algunas cosas, por supuesto, que ya cuando empecé a leer, que me hicieron un poco de ruido, en particular el tema de arquitecturas para el encierro y la exhibición, que sí creo están relacionadas directamente con los orígenes de los zoológicos, o para qué surgieron, o cómo surgieron los zoológicos.
Pero creo que la idea hoy no es simplemente encerrar y exhibir, sino que, bueno, como ya más o menos conociste, tenemos otra serie de funciones, pero sí me pareció interesante dentro de, también de que lo vi en el texto y ahora un poco se deslizó, era para qué están los animales o para qué sirven los animales en un zoológico o por qué están, que un poco es lo que se ve en esta foto y en una de las primeras que marcaste, que creo que es fundamentalmente, son atractores y la idea con los animales es que venga la gente y sensibilizarlos, es decir, la gente va al zoológico a ver animales y eso no hay manera de eliminarlo o de soslayarlo, pero para el tema de las tipologías de arquitectura, que era un poco lo que te comentaba antes, para mí los zoológicos en sí han ido a lo largo de sus evoluciones desde la antigüedad hasta ahora desarrollando su propia, dando lugar a una tipología propia. Yo no puedo embarcarme o meterme mucho en el tema de especialidad de ustedes, específicamente de lo que es una tipología arquitectónica, que no puedo hablar del tema, pero sí considero que el zoológico en sí tiene una gran variedad de requerimientos, tanto para alojar, de seguridad, para exhibir, para poder apreciar ese animal, pero además para cumplir las funciones que hoy lleva un zoológico, que son participar en la conservación del medio ambiente y en el caso del que tomaste en particular, que es el Zoo de Buenos Aires, también del patrimonio, ¿no? Que justamente a través del patrimonio es que yo un poco empecé a relacionarme con los arquitectos o con el tema más cultural. Creo que sí, que el zoológico hoy yo lo noto mucho más emparentado con los museos, también en su origen, porque justamente empezaron de manera como una colección privada, como quiero ser el que muestre más poder porque tengo los animales más raros, los más importantes o los más grandes, y después progresivamente eso se puso al acceso o para que la comunidad lo pudiera disfrutar, un poco una historia similar a lo que fue en algún momento el tema de los museos, y justamente hoy los zoológicos, si bien no es que estén copiando a los museos, pero desarrollan líneas de trabajo muy similares, porque trabajamos en conservación, en investigación, en educación vinculada con la recreación, es decir, los zoológicos toman como objeto de estudio los animales, pero a su vez los animales tienen un rol protagónico para todas estas acciones, y al mismo tiempo esos animales, que hay una parte del trabajo que no sé si la mencionaste acá, que hablas de animales que se ven, sí, lo mencionaste ahora, que están todo el tiempo en exhibición. Los zoológicos modernos, la tendencia hoy es que no estén todo el tiempo en exhibición, es justamente que tengan un espacio interno donde ellos puedan, si quieren entrar, entran, si no. Si hay la mayoría y la tendencia también en nuestro zoo es que tengan la posibilidad de entrar o salir cuando ellos quieran, salvo a la noche o en determinados manejos donde sí o sí tienen que entrar, no salir. Si determinados animales no quieren salir, no salen. Por ahí sí pasa que algún animal sale y una vez que salió se bajó la puerta y no entra. Pero son aquellos que, por ejemplo, los felinos o animales más grandes, que tienen espacios en sus recintos externos para ocultarse. La prioridad hoy es el bienestar del animal por sobre la exhibición, es decir, que es algo con lo que, bueno, con Cristina estamos trabajando mucho, porque siendo el nuestro un zoológico tan antiguo y con recintos como los que estás mostrando, que además hay que presentar una serie de alternativas coherentes para modificarlos, la prioridad es el bienestar del animal, la seguridad del personal que trabaja con esos animales y la seguridad del visitante, más o menos en una misma línea. Entonces siempre hablamos con Cristina y con otros arquitectos que es un desafío a todo nivel, porque diseñar arquitecturas para un zoológico implica tener en cuenta la estética, tener en cuenta que van a venir a visitarnos, que lo tienen que poder ver los niños, es decir, que una persona de esta altura tiene que poder visualizar un animal, que tiene que ser accesible, o sea, tiene todos los componentes que tal vez yo lo asocio más a un museo. Me quedé con ese tema porque yo trataba de asociarlo a la prisión que vos mencionás varias veces o al encierro, y bueno, creo que por ahí sí, lo que nos enlaza es
es que el animal está encerrado, eso está claro. Pero el objetivo de los zoológicos es que ese animal esté en las mejores condiciones posibles y liberar, además. El propósito, uno de los objetivos de los zoológicos es liberar animales. Es decir, si hay animales que por motivos X llegan al zoológico porque fueron cazados, capturados, heridos, en los zoos se los rehabilita y se liberan. No es que se quedan en el zoológico. Y a través de los programas de conservación también se intenta liberar. Para aquellos que están en contra de los zoos, a veces hablar de conservación, cuando nosotros por ahí tenemos 10 programas de conservación, pero tenemos 2.000 animales, a veces suena como, bueno, pero la proporción es muy acotada. Sin embargo, toda la gente que está trabajando hoy en vida libre, que puede hacer un trabajo de seguimiento de un yaguareté o de un oso de anteojos, aprendió cómo es el comportamiento, cómo es el manejo, cómo puede capturar, cómo puede poner un chip o cómo puede poner un transmisor trabajando en un zoológico. Entonces, el desafío hoy de los zoológicos es acomodarse a esta modernidad por parte de la arquitectura en sí, por parte del diseño, y también en el hecho de que tal vez no hace falta en los próximos tiempos o a corto plazo tener animales que en los zoos se los llama los megacarismáticos, como son los elefantes, las jirafas, los grandes simios, que tal vez, bueno, esa es la parte que tal vez hay que estudiar más en detalle, y bueno, los que ya están en zoológicos o han vivido y nacido y viven en zoológicos, hoy no se los puede liberar por muchísimas cuestiones que por ahí no lleva al caso esta charla, pero sí tal vez no hace falta seguir prolongando en esas especies, pero por ejemplo para otros animales sí. Bueno, yo creo que en parte era un poco eso, me traje muchas más cosas, pero me doy cuenta que hablo mucho y el foco mío era particularmente, que era lo que hablaba antes con vos, es que desde mi visión y como vamos conociendo otra gente que trabaja en zoológicos y en diseños de zoológicos, creo que por ahí no hace falta que se pegue a otra tipología. Creo que por sí los zoológicos están desarrollando una arquitectura de zoológicos que involucra, sí, encerrar y exhibir y también todas las otras funciones del zoo, ¿no? Y traje un par de cosas que después, si querés, las ves, que justamente este es un colega de ustedes, que es un arquitecto que hace 30 años que trabaja, se llama David Hancock, que hace más de 30 años que trabaja en zoológico y es muy crítico el de los zoológicos, pero lo que él promueve es que aquellos zoológicos que no puedan cumplir con determinadas tareas y acciones, bueno, esos deberían ir cerrando progresivamente hasta que sí, tal vez en algún momento ya se modifique toda la estructura. Creo que por lo menos yo no lo voy a ver, por lo menos acá, pero es una tendencia, ¿no? Bueno, yo también tengo más cosas de las que voy a decir, porque son demasiadas. Básicamente quería hacer dos series de observaciones, algunas de carácter temático y otras de carácter metodológico al trabajo. En cuanto a lo temático, si bien Marina pone acá una, digamos, generosa y vasta cantidad de aportes, yo digo, eso es como inagotable, el tema de la vinculación del mundo animal y el mundo humano, y me gustaría volver a leer una cita de Víctor Hugo, de Los Miserables, donde dice, abro comillas, si fueran las almas visibles a los ojos, se vería distintamente que cada uno de los individuos de la especie humana corresponde a alguna de las especies de la creación animal. Los animales no son sino las figuras de nuestras virtudes y de nuestros vicios, errantes delante de nuestros ojos, los fantasmas visibles de nuestras almas. Dios nos los pone de manifiesto para hacernos reflexionar. Es decir, de nuevo, el animal está para pensar, pero muy claramente, no científicamente, sino por un designio divino. Dice, todo individuo corresponde a alguna de las especies de la creación animal. Esto implica una, digamos, correlación simbólica muy profunda, ¿no?, entre el animal y el ser humano, y creo que no tenemos en ningún caso que, digamos, subestimar lo que significan los zoológicos en este sentido, ¿no? Porque a veces, con frecuencia, lo subestimamos, ¿no?, o lo reducimos a
a mera arquitectura, lo cual es parte de nuestro vicio profesional, pero hay una cosa muy profunda ahí, ¿no? En ese sentido yo recomendaría, por ejemplo, la lectura de Hegel, de la estética de Hegel, donde gran parte de su razonamiento, en el sentido de cuál es, digamos, el curso dialéctico de la razón humana, implica su apartamiento del animal, ¿no? Y por eso dice, el arte simbólico todavía mezcla el ser humano con el animal, y el arte clásico lo consigue independizar de modo absoluto. Entonces ya no tendremos dioses al estilo del Minotauro, si se quiere también, mitad animal, mitad hombre, sino tendremos dioses absolutamente humanos en el arte clásico. Con el problema de que después el mismo Hegel tiene que reconocer que eso cae a su vez en una nueva dialéctica, y en el arte romántico las cosas vuelven a mezclarse. Recomiendo algunos trabajos del doctor Sabugo, por ejemplo, La batalla de los gorriones y las golondrinas, tratada aquí hace 2 años, algunos artículos en Suma. Vos citás el de los monos, pero también está Animals y Tetrapteryx. Y hace muchísimos años, en la ciudad de sus sitios, cuando empezábamos muy tímidamente a decir cosas no demasiado, digamos, arriesgadas, pero de todo modo tratando de poner alguna diferencia, escribimos un artículo sobre el zoológico, puesto que en el 81-82 la gestión Cacciatore tenía en mente armar, bueno, lo que después, hoy seguimos llamando el indoamericano. Ahí tenía que haber un gran zoológico muy ambientalista. Por otra parte, no se iban a perder la posibilidad de justificarlo en este sentido. Y el debate que sobrevenía era qué se iba a hacer con el predio de Plaza Italia, es decir, si se dejaba como una especie de parque público con pintoresca arquitectura, etcétera, o lo que era más probable, que pasara lisa y llanamente a una renovación urbana con los efectos que todos nos podemos imaginar. Así que escribimos ahí algunas cositas tratando de ponernos del lado patrimonialista, ¿no? Contra eso. La verdad es que en ese momento parecía que la cosa ya no tenía regreso, ¿no? Porque se habían, salvo, creo yo, ustedes nos podrán decir, ¿no hubo un proyecto específico para el zoológico del indoamericano? ¿O llegó a dibujarse algo? Yo creo que no. Pero la iniciativa parecía que no tenía regreso, ¿no? Bueno. No, bueno, yo hice una pregunta. Está bien. Después, desde el punto de vista metodológico, quisiera decir básicamente tres cosas. Y la primera cuestión es que me parece que, como bueno, suele suceder, nos pasa a todos, todavía está como muy difusa, muy nebulosa cuál es la hipótesis central de esta investigación. A mí me da la impresión de que, está bien que además esto no es una tesis ni algo que requiera tanta rigurosidad, pero me da la impresión que la cosa está del lado del problema del encierro y la exhibición, ¿no? Que está anunciada correctamente en el título, aunque después me voy a referir de nuevo a la cuestión del título, y que esto nos conduce de cabeza a la cuestión del panóptico, el panóptico Foucaultiano, que diría hay que volver a releer una y otra vez, porque en general nosotros tenemos versiones vulgatas del panóptico, que nos han venido por muchos lados, pero hay que leer lo que dice Foucault del panóptico, que no es generalmente lo que manejamos todos los días, no es eso. ¿Y el panóptico qué tiene? En completa vinculación, por ejemplo, con las jaulas que mostraste antes, es un lugar de encierro y de exhibición, ¿sí? Con la diferencia, y sobre eso se puede pensar un poquito más, que en el panóptico Foucaultiano estricto, carcelario, el encerrado no ve al que lo observa. Este es un punto muy importante, mientras que aquí el elefante o quien sea ve normalmente al que lo va a mirar, ¿no? Pero me parece que la cuestión está por ese lado, porque además el panóptico no está ahí por casualidad, sino porque es un instrumento de disciplina. Es decir, el tipo que está encerrado, tipo, y quiero decir en este sentido, hombre o animal, un tipo, el tipo que está encerrado ahí porque no puede estar afuera y porque se supone que ese dispositivo lo va a disciplinar. Y en último análisis, en el mejor de los casos, lo va a convertir en un tipo que puede volver a estar afuera, cosa que sabemos todos es sumamente ardua. Pero el panóptico es un instrumento de disciplina. Por eso no está nada mal lo que vos mostraste del elefante antes, porque ahí está en juego esa cuestión. Es el animal está encerrado, está exhibido, pero aparte está
sometido a un proceso de intenciones disciplinarias. ¿Sí? Seguimos por esta cuerda de analogía, ¿no? Y por eso se lo está retando ahí, ¿no? Se le están poniendo ese tipo de cuestiones. Así que me parece que hay que pensar por ese lado, aunque por supuesto siempre hay que tener diferencias con Foucault, pero, por ejemplo, por su tendencia a veces a histórica, pero me parece que, digamos, yo tengo la sensación de que las cosas van por ese lado. Quería, digamos, celebrar algunos cumplimientos a ciertos metodológicos, como por ejemplo el obvio de hacer un buen estado de la cuestión, el muy bueno de definir algunos términos y conceptos específicamente, como por ejemplo menagerie, que es un concepto que circula por ahí, no muy frecuente, y observar mucho esa especie de observación sobre Alexander, Ricardo Alexander, que es los ocupantes incapaces de protesta. Me gustó mucho esa frase y tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Que están supuestamente sometidos a un proceso disciplinario. La segunda cuestión metodológica que quería decir, que es un poco complicada, pero quiero mencionarla, es que si uno lee a Gilles Deleuze y lee su curso sobre Foucault, que es un curso que dio Deleuze allá por el 70 y pico, o primeros años del 80 en Versalles, y que solo fue publicado acá por la editorial Cactus, la primera edición fue en castellano, Deleuze dice una cosa que a mí me parece que es muy atendible y que hay que tener en cuenta cuando analizamos este tipo de cuestiones. Dice, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se muestra. Una cosa es lo que está, digamos, expresado por la vía de la argumentación y de lo verbal, y otra cosa es lo que está expresado bajo formas visibles o formas sensibles, y dice, las dos cosas no son reductibles entre sí. Por ejemplo, dice, entre el ser, acá lo dice con, digamos, el carácter provocativo de Deleuze, dice, nunca lo que se ve reside en lo que se dice. Según Deleuze, esta es la manera de pensar de Foucault, en cuanto al panóptico y todo lo demás. Y traducido por mí, ¿qué quiere decir? El argumento disciplinario, jurídico, digamos, forense incluso, de la época del panóptico, no explica el panóptico. Es decir, no se puede uno imaginar el panóptico del discurso verbal. Lo tiene que imaginar como forma autónoma. Las dos cosas no son irreductibles. Digo esto para advertir sobre la tentación, a la que casi nadie se resiste, dicho sea de paso, de explicar la arquitectura sin más como un reflejo simple de las argumentaciones ideológicas, mitológicas, lo que fueren. Lo que nos estaría diciendo Foucault, según Deleuze, es que hay un agujero. Es decir, la forma no surge como cuestión inmediatamente deducible de las argumentaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros decimos el zoológico es enciclopédico, positivista, etc., ojo, porque es muy fácil, y hasta diría, es, digamos, una parálisis del pensamiento, decir, claro, esa jaula es así porque es positivista. No, no es así porque es positivista. El positivismo no explica la jaula, la enciclopedia no explica la jaula tiene una autonomía formal que es digamos, una visibilidad, pero también es óptica, auditiva, es sensible en general, que no se deduce de las argumentaciones. Este es un punto muy importante, porque nosotros tendemos a ver, lo cual por otra parte es muy fácil, a explicar todas las arquitecturas diciendo, claro, esto es por la globalización. Sí, pero cuando pensás al fondo no sale de la globalización que una arquitectura sea así o asá. Lo que dice Deleuze, y me parece que eso es muy importante desde el punto de vista metodológico, es hay una autonomía de la forma, siempre, en el panóptico y en cualquier otro, digamos, asunto sometido a la visibilidad. Y por lo tanto, diría yo, y acá agrego algo, y que no deja de ser óptico, la arquitectura nunca es un simple reflejo, ni de lo social, ni de lo económico, ni de lo mitológico, ni de lo político. Nunca es simple reflejo. Nunca es. Le pongo el espejo delante a una argumentación y veo la arquitectura. No es así. Va por otra cuerda. Y el tercer asunto metodológico que quería decir es, no me gustó el título de la presentación. Me parece un título que le falta, digamos, le falta simbolismo, le falta color, le falta, digamos, una cosa más atractiva. Humberto Eco, en Cómo se hace una tesis, dice,
lo siguiente, que es muy interesante, y esto me llevó a algo que les voy a ahorrar a todos, pero estoy casi para escribir una pequeña teoría de los títulos, en las tesis y demás. Pero Eco, entre muchos otros, que han tratado el tema, y otros que lo han platicado de un modo muy insólito, ¿no? Digo, por decir una pavada, Boris Vian escribe una novela que se llama El otoño en Pekín, que no sucede ni en otoño ni en Pekín, y es un título extraordinario, del cual no nos vamos a olvidar más, por más de que no tenga nada que ver con lo que está, digamos, narrado adentro, ¿no? Pero quiero decir, me parece que la etiqueta que en general estamos siguiendo, que es la etiqueta de tener alguna imagen y una descripción del título, sería lo mejor. Tu título tiene solo la descripción, tiene solo el problema, y le haría falta una imagen, ¿sí? Que a lo mejor es una imagen de las que están dando vueltas por ahí, y que, diría yo, teñiría de un color y un atractivo a todo el trabajo desde el principio, porque uno no tiene más remedio que llegar al trabajo a través del título. Sí, así como llega una película a través de las primeras imágenes. Y eso hay que explotarlo debidamente. Eco dice, una de las primeras cosas que se han de hacer para empezar a trabajar con una tesis es escribir el título, la introducción y el índice, que son precisamente todas las cosas que los autores hacen al final. Lo cual quiere decir, hay que hacerlo al principio, porque el título bautiza y le da sangre, tono y misterio al trabajo que uno está llevando adelante, ¿sí? Y después dice más adelante, un buen título ya es un proyecto. Dice, no hablo del título que se apunta en una libreta previamente, hablo del título secreto de vuestra tesis, el que suele aparecer luego como subtítulo. Una tesis puede tener como título público el atentado de Togliatti y la radio, pero su subtítulo y tema verdadero será análisis del contenido con vistas a mostrar la utilización de la victoria de Gino Bartali en el Tour de France a fin de distraer la atención de la opinión pública del hecho político acaecido, ¿sí? En este caso, en tu título, está este título, el subtítulo, y por lo tanto está enunciado el problema, pero falta lo primero, falta el atentado contra Togliatti. Y me parece que eso está muy interesante para ser agregado ahí, cosa que los escritores de ficción suelen darse el lujo de no poner subtítulo, porque en realidad no hay un problema ofrecido allí. Y por ejemplo, cuando Eco hace su novela y le pone el nombre de la rosa, no pone después un subtítulo, relato del asesinato de un monje que leía un libro en una torre, sino dice es el nombre de la rosa y uno se queda con todo el misterio. En el ambiente nuestro, por así decirlo científico, la etiqueta, probablemente fundada, es que hay que hacer las dos cosas. Es decir, hay que poner un pequeño misterio para iniciar y después una descripción o mejor dicho, una enunciación del subtítulo que en buena medida te hace una descripción de lo que uno está haciendo y de la pregunta que está haciendo con el trabajo. Nada más. Bueno, no, a mí lo que me resulta atractivo del trabajo es el método que viene del tema de la teoría del habitar y de muchas cosas que leí en Sabugo, ¿no? O sea, que es ese de analizar las palabras, es decir, las fuentes literarias, las palabras y los textos, esa forma de analizarlos para iluminar un tema, ¿no? Eso me pareció, además la forma muy rigurosa, muy clara que lo haces, me gustó, ¿no? Lo que me faltó, lo que me esperaba y seguiré esperando, porque seguramente, quizá viene, ¿no? O quizá no, es la historia, ¿no? Porque digamos, es como un poquito ahistórico tu análisis, ¿no? Ya desde el título, y yo pienso que, o sea, la narración, eso no estaba en ese lugar de Palermo, había tal cosa y un día hay un zoológico y hay directores y lo suceden otros y hay un público, y
y pasaron 150 años, no sé, algo así. Y ahora es así, ¿no? O sea, la narración. Eso, yo pienso que el material que has acopiado, sin duda aporta a una historia de las mentalidades, tanto de las mentalidades de los directivos como del público, ¿no? Pero digamos, en forma de narración histórica, que es la parte, o sea, es la forma que lo presentaste vos, es la parte más claramente científica, es casi una ciencia dura, ¿no? Como en algunos momentos, ¿no? Y esto de la cosa menos científica, que es la historia, la narración, la novelización del asunto, pienso que tendría ganas de que siga por ahí el trabajo, ¿no? Bueno. Sí, bueno, breve. Me pareció muy interesante el trabajo cuando hablas del encierro y de Foucault, porque me da la impresión de que los visitantes del zoológico, o los que miramos de afuera, está como naturalizada la idea de que los animales estén encerrados. Parece una cosa natural. Uno va al zoológico como una cosa natural. Uno no los ve como si ese fuera su propio ámbito. Esto quiero decir. Por eso la idea de analizarlo a partir de Foucault me pareció muy interesante. También cuando le das al zoológico, analizás el hospital, la cárcel, etcétera, y también lo trasladás al zoológico. Eso me pareció muy interesante. Y quería decir algo respecto de lo que dijo Mario, de lo que dice Deleuze en su libro, hasta donde me acuerdo lo que dice Foucault respecto a lo que dice Mario, que lo que dice Foucault es que no hay un vínculo entre lo textual y la realidad. Lo que dice Foucault es que no hay vínculo entre el texto, el discurso y la realidad. No hay vínculo posible, son dos cosas distintas y no se los puede vincular nunca. Creo que esto es asimilable a lo que dijo en el comentario Mario, y me parece que sale de ahí. También coincido con Mario en el tema del título. Me parece que el título tendría que ser un poco más breve y tener un poco más de contarlo desde la ficción, ¿no? A pesar de que no tiene nada de ficción el trabajo, ¿no? Y también me gustó mucho que trabajaras en la definición de cada término. Eso deja las cosas bastante en claro en un tema que no es popular, ¿no? Entonces, esto me pareció muy interesante. Quería observar dos puntos respecto a este tema, en particular del encerramiento, y recordar que no solamente animales se expusieron detrás de unas rejas, también se hizo con humanos. Y humanos de acá, de la Patagonia. Se llevó a una exposición en París, en el siglo XIX, a llamanas y onas, los cuales fueron expuestos en jaulas en la ciudad de París. Eso debemos recordarlo, porque también el extrañamiento, esa relación entre lo que es habitual y lo que no conocemos, esa visión antropológica, se manifestó de esa manera. Y esto creo que es interesante, como también el encierro y las rejas no solamente son para presos en el mundo humano, sino también para este aspecto que creo que vale la pena que lo tengamos en cuenta. El otro punto que quería comentar es que yo tuve oportunidad de ir bastantes veces al jardín zoológico por trabajo que yo estaba haciendo ahí, y me relacioné con una bióloga que estuvimos trabajando en particular con zorros, y pude observar una cosa, y ella me lo hizo observar, la bióloga que estaba trabajando con ella. Lo que ocurre en un jardín zoológico es que hay una interactuación entre animales y el público que lo visita. Esta interactuación crea distintos tipos de problemas. En algunas especies provoca un verdadero estrés muy, muy profundo.
Tanto es así que los días lunes, que yo solía ir ahí, el comportamiento de los animales en algunas especies cambia muchísimo. No se sienten con la presión de la gente que los está mirando, que los está a veces hostigando, cosa que pasa con los primates, cualquiera que lo va a ver. Y eso también es otro aspecto que creo que vale la pena observar en este estudio que está haciendo, que me parece sumamente interesante. Bueno, y estas eran dos pequeñas observaciones que quería agregar, nada más. Cuando leí el texto vi algo que me llamó la atención, que me llama la atención últimamente con muchos textos, algo que estoy como persiguiendo yo, así que me encontré con una búsqueda personal de alguna manera, que tiene que ver con las denominaciones de estos espacios, donde algunos de estos espacios están denominados como palacios, ¿no? Esta analogía con la vivienda, que es para animales, ¿no? Pero que en algún punto hay una traducción que se da desde la vivienda, digamos, tradicionalmente conocida, a darle un ambiente dentro de la ciudad al animal. Y esto me hacía pensar, y retomando el hilo de Foucault, cuando Foucault habla de heterotopías, habla de la disrupción entre las palabras y las cosas, ¿no? Cuando se corta la sintaxis. Que también me lo despertó Mario cuando contaba la relación entre las argumentaciones y las formas arquitectónicas. Y en este caso me parece que sucede algo similar. Agrego a la cuestión de las heterotopías que vos nombrás como juxtaposiciones, heterocronías y demás, la cuestión de la contradicción misma desde el término y a lo mejor quizás pensar no las uniones, sino las rupturas, pensarlo desde ese lugar. Digo todo esto porque cuando vos empezabas, además tenías como el interés de ver el origen o la sincronía o quién estuvo primero en todos estos espacios de encierro, ¿no? Y casualmente todos fueron denominados bajo la categoría de casa, o muchos de ellos, ¿no? Casa de aislamiento, me contaba Matías que está trabajando con las prisiones, casa de alienados o casa de encausados, el cementerio, que deriva de un término griego que es dormitorio, de modo que la casa está presente dentro de esta cuestión. Y como para cerrar esto que estoy planteando, que es una pregunta, que es algo que me dispara lo que conversábamos, la cuestión acerca de los animales vivos, porque vos decís, bueno, es un lugar donde se exhiben animales vivos. Y acá vuelvo con una discusión vieja que tenemos con Mario acerca de la cuestión de la muerte y la determinación de muerte y vida, donde quizás se podría pensar esto en términos de lo que un antropólogo llamado Vincent Thomas planteaba como muerte social, ¿no? Hay que ver si se puede traducir, si se puede hacer el ejercicio de desplazarlo hacia otro ambiente vinculado a los animales, que no es la muerte biológica, no es la muerte biofísica, pero es la muerte social, es decir, que, digamos, dicho de una manera muy burda, es la cosificación del sujeto, ¿no? ¿Hasta qué punto? Y es una pregunta, porque digamos, habría que verlo incluso historizado todo esto, hasta qué punto el animal, cuando aparecía el elefante que rompía las vallas, hasta qué punto el animal es considerado como un animal vivo o hasta qué punto se lo puede pensar como muerto, cómo se puede pensar ese par, esa tensión entre la vida y la muerte, ¿no? Desde ese lugar. Bueno, nada más ni nada menos que eso. No, yo simplemente una pregunta para que los comentaristas o la autora del trabajo por ahí me podían responder, porque tengo una gran curiosidad por saber, me parece que exhibir y encerrar, en el caso del Zoológico de Buenos Aires, para remitirnos a esto, como dijo él, las casas, los palacios que vimos ahí, esa forma de exhibir y encerrar, la pregunta es, ¿nos está dejando ver a los animales como son o estamos viendo nada más que la forma del animal o alguno de sus movimientos restringidos? Es decir, la jirafa, o sea, cuando uno ve una jirafa, está viendo la forma de la jirafa y algún pasito que da,
por ejemplo, la friega tiene un cuello muy largo, ¿no? Y ese cuello largo es para alimentarse de frutos que están muy altos. Ahí en ningún momento hay frutos altos. Lo único que uno ve es que agarra a distancia, a nivel del suelo, porque el cuello es largo, algo, una galletita, qué sé yo. Con esto quiero decir, y a lo mejor habría otros ejemplos, ¿no? Pero se me ocurrió ese. ¿Qué cambia en el comportamiento de un animal, por un lado, y por otro lado, qué cambia en la percepción de esa exhibición del animal en la gente que lo va a ver? Aparentemente, bueno, sobre todo, bueno, hay una gran algarabía, sobre todo, lo sé por mis hijos o por mis nietos, de ver esas cosas exóticas. Pero hay otros chicos que, por ejemplo, nunca vieron una vaca más que en televisión. Y en zoológico no hay vacas, ni perros. ¿Hay vacas? Bueno, nunca la vi interesada en ir a ver la vaca, ¿no?, al zoológico, pero aparentemente todo esto está en el plano de lo exótico, digamos. Que está bien, porque uno necesita, digamos, conectarse con otro tipo de cosas. Pero la pregunta... tenía una sola pregunta, que era esa, que a lo mejor vos sos la persona que lo puede... Bueno, en primer lugar, celebro que las clases de Historia de Arquitectura hayan terminado, porque me permiten venir en un horario que normalmente estoy terminando de dar clase y no puedo venir. Se me ocurre que lo primero que debería decir es un elogio a Marina y a su trabajo, y me fui anotando mientras lo leía y mientras la escuchaba algunas palabras claves: seriedad, profundidad, interés e importancia del tema y del trabajo. De modo que esto no es una evaluación, sino comentarios que se me fueron ocurriendo, especialmente a partir de lo que expuso Marina y después los dos comentaristas. Me parece que es imprescindible recordar a 4 personas muy importantes en la historia del zoológico. Uno de ellos es Sarmiento, el otro es Holmberg, que Marina lo cita, el otro es Onelli y el otro es Sofovich, porque creo que marcan las distintas épocas y las distintas mentalidades, y que creo no se puede omitir eso. Con respecto a si el zoológico es un museo o no, es un museo, estoy plenamente convencido, y además internacionalmente se lo clasifica dentro de eso, pero cuando hablamos de museo no deberíamos incurrir en el error de pensar en coleccionismo. Tener encerrados animales, por ejemplo tigres, me recuerda a un jefe de policía de una provincia del norte argentino que hace no muchos años fue detenido, procesado, etcétera, y que tenía jaulas con tigres a donde daba como alimento a opositores a la gestión provincial que en ese momento desaparecían. Se encontraron los restos. Eso es encerrar tigres. Pero los museos son mucho más importantes que el tema del encierro, y pienso que en el origen de las musas es donde hay que bucear. Y si seguimos por las musas, nos vamos a encontrar en un organismo que es un museo, el Jardin des Plantes, a Cuvier en su momento, buscando reunir colecciones de animales vivientes y extinguidos, y por ahí seguimos la historia de los museos en materia de ciencias naturales que nos llevan a Darwin y todo lo que vino después. Y creo que esa es una muy linda y muy interesante línea de investigación, especialmente porque creo que los dos eran hombres muy honestos y los dos fueron ingenuamente transparentes en contar lo que pensaban sobre ciencias naturales y sobre animales, de modo que creo que es una fuente riquísima de información. Pero los museos tienen una función de educación desde los comienzos, y creo que esa que Marina la menciona en su trabajo también es muy rica para su exploración, especialmente si avanzamos en el tiempo y vemos al problema americano de la educación en los museos, especialmente centrado en la Smithsonian Institution, su influencia sobre Ameguino, su influencia sobre el Perito Moreno. También ahí hay un caudal de información interesantísimo para entender el asunto. Otro tema, y que me parece el tema central que no está tratado, es el de la investigación. Y este es el tema medular para explicar por qué Sofovich no debió ser nunca una persona vinculada a nuestro zoológico, porque el zoológico fue un instituto de investigación. Y esta es la más olvidada quizás
de sus funciones. Hoy en día esa investigación se proyecta sobre conservación, sobre ecología, sobre medio ambiente, pero ha sido uno de los principales centros de investigación, especialmente en terreno urbano en materia animal. Con respecto a la tipología, es una palabra que siempre me produce un sabor disgustante, especialmente porque es una derivación del positivismo en su faz más dura y sectaria, y porque terminó en la biotipología y en una tragedia para la humanidad. De modo que aplicar el concepto tipológico a las cosas, si bien no tiene las implicancias morales de lo que pasó después con el concepto, en realidad ya encierra la idea de separar las cosas, y estamos en una época post-Edgar Morin y la teoría de la complejidad. Y creo que nosotros, a diferencia de la tipología, hoy deberíamos ver los cruces más que las separaciones de carácter sectario. En ese sentido, un personaje de la época de la complejidad es Konrad Lorenz, y creo que ahí hay otro personaje muy interesante para explorar. Y aunque no es conocido como Konrad Lorenz, el zoólogo Néstor Casaniga, que es profesor en la Universidad del Sur, viene publicando cosas muy interesantes desde la perspectiva de la zoología. En cuanto a la educación, los chicos y demás, mis hijos tuvieron en sus manos una enciclopedia de la naturaleza editada por Dorling Kindersley, que venía acompañada con un DVD en donde podían ver animaciones computadas, donde podían ver filmaciones y los sonidos, de modo que estaban acostumbrados a interactuar con los animales antes de ir al zoológico. De modo que el zoológico actual debería ser post-Dorling Kindersley, porque los chicos ya llegan sabiendo muchas cosas y lo que pueden ver es muy poco con respecto a lo que ellos ven por televisión o por computadora. De modo que ahí está un problema de público receptor. Hay todo un tema metafórico, Mario mencionó a Víctor Hugo, y yo agregaría que puede enriquecer mucho el trabajo en la lectura, la relectura de Esopo y de La Fontaine y las fábulas, a Rudyard Kipling y el libro de la selva, que le hace decir al cocodrilo que entre las personas también hay buenas personas y que no todo es despreciable, y también las fábulas filmadas de Disney, que me parece que tienen una tremenda actualidad. Ahora, creo que hay una cuestión que también tiene que ver con los animales. Cuando uno lo lee o lo escucha a Néstor Casaniga, a uno lo primero que le cuenta es que hay unas 10.000 especies descriptas de animales. Quiere decir que el arca de Noé tenía que ser kilométrica para poder tener una pareja de cada especie. Pero Georges Cuvier no sabía que existían los dinosaurios, lo descubrió. Todo el conocimiento sobre los animales que hoy tenemos es muy moderno, tiene menos de 200 años. Y Néstor Casaniga nos va a decir que son 10.000 de alrededor de 40.000 especies animales que hay en la Tierra, de las cuales faltan 30.000 que haya zoólogos que las describan. De modo que nuestro concepto de reino animal se ha quedado casi en el arca de Noé, o en lo que sabía Holmberg, o lo que sabía Cuvier, y no nos hemos actualizado mucho, porque esto no forma parte del conocimiento vulgar. De modo que yo creo que hay una serie de puntas por las cuales el trabajo puede ir progresando, y para cerrar un poquito mis comentarios, Marina, te diría que así como Mario Sabugo y otras personas han criticado el título, me parece que hay una cuestión en el título que no lo liga directamente con el tema central de los zoológicos, y que en ese sentido hay un riesgo, por ejemplo, cuando hablamos de Foucault, en no tomar en cuenta que Foucault no era americano y que escribió sin conocimiento, y que cuando los intelectuales europeos nos influyen a nosotros, una cosa necesaria es ver cómo se aplica eso al medio americano. Hay algunos intelectuales europeos que escribieron mucho, incluso sobre América, y después conocieron América y las ideas le cambiaron. Caso típico, Pevsner. Pevsner, todo lo que escribió sobre arquitectura del siglo XIX lo escribió antes de conocer América. Cuando vino a América, entendió lo que representaba a los europeos para los americanos, que es distinto de lo que los europeos piensan de sí mismos. De modo que yo haría una relectura crítica de Foucault desde la perspectiva americana. Creo que esto realmente sirve.
Y creo que por ahí puede salir la solución del tema del título. Bueno, a mí me hubiera gustado leer el trabajo. Yo simplemente voy a opinar de paradura, por lo que escuché muy brevemente, me gustaría leerlo luego. Me parece muy productivo y muy interesante el planteo de considerar la arquitectura de los zoológicos como artefactos humanos para observar a los animales. Me parece que es muy bueno ese planteo que haces en el trabajo. Y el apoyarse obviamente en Foucault, en el vigilar y castigar de Foucault, y es muy claro con esa imagen inicial de la penalidad puesta a los elefantes, como la relación de lo panóptico, del panóptico que viene obviamente de la ilustración, como decía Mario, todas estas ideas que si bien no tienen una traducción directa a lo arquitectónico y al diseño del espacio, pero tienen esa argumentación actúa en las bases de los criterios para el diseño de eso, para el surgimiento de ese tipo de edificios y de ese tipo de obras. En la base de eso está el tema del control y el tema del poder, las relaciones de poder y del observar al otro, de decir que hay uno de este lado que es sujeto y hay un otro que se lo ubica en la situación de objeto. Todo esto proviene indudablemente de las ideas de la Ilustración de fines del siglo XVIII, de clasificar y ordenar el mundo natural para conocerlo, para manejarlo, para dominarlo. La palabra de dominio sobre el mundo de lo natural va a estar vigente en el surgimiento de los grandes zoológicos y de todos los zoológicos europeos y americanos, que es, en nuestro caso sí, coincido con Gustavo, hay características particulares que van a adoptar nuestros zoológicos, fundamentalmente los del la primera parte del siglo XX, a principios del XX, todos esos zoológicos con una fuerte impronta del modernismo, con la idea asociada a las exposiciones, porque era una manera de exponer esa arquitectura de las exposiciones que tienen. Y va a ser en todo el país, esto se reproduce, lo que pasa en Buenos Aires pasa en todas las grandes capitales del interior. Mendoza tenía también su zoológico de Taís, que como se ve claramente que hay un surgir de un tipo de establecimiento que tiene que ver con la época, con las nociones que acá provienen del siglo XIX, porque el auge de estos zoológicos es del siglo XIX en Europa, y que nos llegan a nosotros en el XX, se maduran, pero con la sociedad de masa y fundamentalmente con las nociones de la arquitectura moderna, esto va a entrar en colapso ideológico. No sé si está de acuerdo Mario en esto, es decir, acá hay ideas y acá hay un ruido. Los animales ya desde el año 40 no pueden estar encerrados en jaulas y en jaulas chiquitas. Surge la idea del cautiverio en libertad. Nosotros tenemos uno de los primeros zoológicos del país con cautiverio en libertad, hecho por Ramos Correa y Buffó, un arquitecto uruguayo, con las grandes reformas del año 40. ¿Y cuál era esa idea de cautiverio en libertad? Esa cosa, esa ficción, esa ilusión de que los dejábamos a los animales vivir en paz y que los podíamos mirar. Es decir, que está muy integrado, porque ese zoológico lo hicieron en un cerro, con la topografía, con la geografía, y es un paseo donde las jaulas están adentro de las rocas, pero siguen encerrados. De todas maneras, acá se ve esa dualidad, es decir, ¿estamos viendo a los animales o estamos viendo una construcción simbólica que nos hacemos de los animales? Y en esto hay hechos que nos muestran la distancia que hay entre la realidad y la representación humana del mundo animal. En ese zoológico del cautiverio en libertad, a pocos años de inaugurado, se cayó un niño en el foso de los osos y se lo comió. Entonces, es decir, el animal no es ese osito de peluche que tiene en la cuna, el animal es ese oso que se lo comió. Entonces hay una distancia de ese observar y de ese mundo, ¿no es cierto? Inclusive yo les diría, hoy en Mendoza se están haciendo encuestas sociales, se está poniendo en debate si tiene que existir un zoológico, y yo he firmado porque tiene que desaparecer, tiene que convertirse en lo que fue, una representación de lo que fue un paseo de los años 40, pero hoy, como decían, también alguien dijo, estamos en otra época, en la época de la realidad virtual,
del avance tecnológico de las TIC, de tecnología de información y comunicación. O sea, hay 1000 maneras de llegar a conocer el mundo animal. Y aparte, yo no soy, en esto no entiendo nada, me disculpen los que saben de animales, pero lo que he escuchado como consumidora de los medios de comunicación es que hay investigaciones recientes que muestran que hay las capacidades de los animales. O sea, que se ha llegado a entender que tienen emociones, que sienten. Que no hay un límite tan brutal entre los seres humanos y los monos. Compartimos el 99% del genoma y también compartimos un montón de otras cosas. Entonces, es como que el derecho que nos imponemos al tenerlos encerrados se está poniendo en cuestionamiento. Y tienen capacidad para simbolizar. O sea, ¿cuáles son los límites? Acá es un tema de debate social y es un tema de qué es lo que queremos y cuál es nuestra relación con el mundo de la naturaleza. ¿Cómo vamos a enfrentarnos? Estamos en el siglo XXI. Esto me parece que está muy bien como investigación, como estudio, como conservación. En Mendoza, por ejemplo, los animales que siguen siendo en cautiverio están, pero no se traen nuevos animales. Ya es como algo que está muriendo, es una cuestión que es residual, se diría Raymond Williams, ¿no es cierto? En esta cultura esto es algo residual. Lo emergente de nuestra relación con los animales todavía no lo conozco. Bueno, sí, digamos, las cosas que yo quería decir ya lo han dicho todos. Así que, pero quiero remarcar dos cosas. El tema del título te lo digo porque es una anécdota. Yo empecé así, sigo adelante, ¿no? Así que cuando leí tu trabajo, empecé así. Cuando vos decís, es una doble metáfora lo que vos hacés, ¿no? Encierro y exhibición. La primera imagen que surgió era las prisiones. Me importan más las prisiones que los animales. Entonces surgió de las prisiones. Y leí todo tu artículo pensando que los zoos eran iguales que las prisiones. Era una especie de anécdota personal. Otra cosa es este sentido de que vos explicabas recién. Yo estoy en contra de los zoológicos, así que deberían prohibirse los zoológicos. Así como deberían de alguna manera resolverse de otra manera el tema de los prisioneros, de otra manera debían eludirse los zoológicos. Es decir, los medios comunicativos del futuro dar a entender un modo de conocimiento diferente al del zoológico. Por el zoológico solamente hay una parte, y no hay muchas. Yo, en vez de hacer un trabajo descriptivo, haré un trabajo crítico. Ese sería un poco mío. Eso sería un poco como y después como interrumpí la vez pasada, en la época cuando estaba Menem, que estaba, hubo un proyecto del director de acá de posgrado que presentó en la Sociedad Central de Arquitectos, que era, no sabía si convertir el zoológico y llevarlo afuera y dejar acá, vender esto y con eso se hacía un zoológico muy, muy bueno afuera, o dejarle zoológico acá. Si tuvo que dejar acá, pues hay una cláusula siempre en las herencias, es decir, si cambia de destino vuelve a los herederos, ¿no? Entonces, bueno, entonces este tipo inventó una cuestión que es terrorífica. Inventó todos los edificios y abajo el zoológico. Entonces me pareció una cosa terrorífica. El zoológico ya se convertía como, en la planta baja era zoológico. Y vos te subías al primer piso. Y es un arquitecto conocido, es el arquitecto que hizo la torre ese que queda frente a... Libedinsky, ¿no? Yo te veo. Libedinsky. Te veo. Lo dijeron ustedes, no lo dije yo, ¿eh? Atención. Lo dijeron ustedes, no lo dije yo. No, lo dijeron ustedes. Así que, y por otro lado, Marina, te quiero decir que nunca he visto tantas acotaciones a una propuesta como la tuya. Bueno, el tema era si los animales cambian, si en realidad, bueno, un poco también respondiendo a tu pregunta, si lo que nosotros estamos viendo es un animal en vida silvestre o su comportamiento normal, o si cambia mucho su comportamiento en zoológico. Bueno, no, obviamente lo que estamos viendo es un animal que está viviendo bajo condiciones controladas y que ya han nacido, o sea, son generaciones de animales
que están naciendo en distintos zoológicos y o reservas. Y sí, la tendencia mundial es un poco lo que vos presentabas. Yo discrepo un poco en la cuestión de educación y creo que no es exclusivamente el lugar para que se vean los animales, para que alguien conozca qué es una jirafa, que seguramente todos los que van ya saben o tienen una idea, posiblemente no sepan qué es una vaca o una cabra. Pero sí la jirafa, el león, el tigre ya son cotidianos. Pero los zoológicos desarrollan muchas otras funciones que van y son mucho más profundas que la educación para conocer el animal o el conocimiento de colección o tener. De hecho, lo que se está cambiando hoy, ya desde hace por lo menos casi 50 años, es el criterio de colección. Ya los zoológicos en general no están tratando de tener la figurita difícil, sino tratando de tener aquellos animales en cuyos espacios pueden albergar. Lo que sucede muchas veces es que hay animales, por ejemplo, nosotros tenemos los elefantes, que no son estos, los que tenemos hoy, ya tienen la más grande, se tiene casi 50 años, y las otras más chicas están cercanas a los 30, y muchos otros animales grandes tienen edades, son animales longevos y ya grandes. Y un poco la intención es esa, es ir modificando el criterio de colección. De hecho, ahora se está haciendo un master plan como para ir modificando o ir viendo qué animales podemos seguir teniendo y cuáles no, y cuáles quedarán un poco como decías, bueno, hasta que se mueran. Y cuando se mueran, tal vez no se vuelvan a ocupar esos espacios. Los animales en zoológicos cambian el comportamiento, pero la idea es que se manejen con la mayor cantidad de aspectos que como si estuvieran en su vida libre. Por ejemplo, un chita no vamos a lograr que corra a los 150 kilómetros por hora, porque necesitaríamos toda la ciudad. Pero sí se trata con otras especies de reproducir aspectos de su vida en vida libre. Y vos dirás, ¿para qué tanto trabajo? Dejémoslos en vida libre y listo. Es que justamente la función de los zoológicos, primero son animales que hoy, si quisiéramos, no podemos reintroducir. Son animales, de hecho, por ahí conocen, pero uno de los programas del zoo más conocido y importante a nivel latinoamericano, que es el del cóndor andino, crían los animales con títeres y no ven nunca un ser humano, nunca jamás, hasta que se sueltan una vez en el sur, en el norte. De hecho ya se han liberado más de 150, y esos animales justamente lo que se trata es de que repliquen todos los hábitos y costumbres que tienen en su vida libre. Esa es parte de los logros de los zoológicos o de este zoológico, porque también convengamos que este zoológico es muy particular. Esto es ya en su origen tuvo las premisas, como hablabas recién de Holmer y O'Neill, que fueron quienes sentaron las bases de nuestro zoo. Ya surgió con un objetivo de educación, ya si bien no existía el concepto de conservación o de ecología en ese momento, ya surgió con esa idea, y de hecho se generó investigación, se generaron revistas de investigación, hemos tenido a Meguino, a los grandes científicos de la época publicando, y lo que se está tratando ahora es de recuperar esos valores, que tal vez en la época de Sofovich un poco se tergiversaron, o bueno, se bandeó para otro lado, pero Sofovich tiene una impronta tan grande, estuvo solo un año, desapareció, nunca más lo vimos, porque yo estoy desde la época municipal, y sin embargo todo el mundo se acuerda y lo recuerda con afecto. Pero convengamos que tampoco hizo un gran desmán, ¿sí? Sí realmente nos dejó esa impronta de zoológico casi shopping, o esa idea de zoo que no es la que por lo menos los que como yo estamos muy comprometidos con los zoos, tratamos de que se sepa. Por supuesto, yo entiendo las posturas en contra del encierro de los animales, y sí, creo que uno disfruta mucho más viéndolos en vida libre, pero bueno, los zoos estaban antes que yo naciera y que pudiera estudiar veterinaria. Para mí ha sido una experiencia increíble, y poder ver animales silvestres y conocer y poder estudiarlos, evaluarlos, y después que ese conocimiento se pueda aplicar para cuidar su espacio, su hábitat natural, porque ese es el fin, es la conservación integrada. Yo un poco te había traído
lo que era la estrategia mundial de los zoos, porque ese es el foco principal, es la conservación integrada de los zoológicos, la conservación del hábitat, no solamente el animal, sino el animal, su hábitat y qué puede hacer el hombre para conservar no solamente un elefante. Ellos son, como por ahí los denominamos nosotros, embajadores de su mismo espacio y son atractores. Sí, los chicos son los que más se conmueven, algunos grandes también, y bueno, nosotros tratamos de llegar a todos. Y justamente por ahí el zoo, que para mí, además de los animales, está el tema del patrimonio, que es impresionante. Creo que este zoo además surgió por ese lado, diferente. Sus espacios y sus recintos son diferentes a los que pudieran haber surgido en otro lugar del país. Por ahí se analogan a otros de Europa o no sé, de Estados Unidos. Y sí, los espacios son muy acotados y es una crítica que obviamente no podemos ni rechazar. Nosotros, entonces hay muchos recuerdos, hay muchas vivencias con esos animales, con ese espacio, que tocan al momento de escribir la primera palabra sobre el jardín zoológico. Y la primera tendencia es la crítica. Y yo traté, por lo menos en este momento, de abstenerme de ciertas críticas, o sea, de no opinar si el zoológico ahora tiene que existir o no existir, sino de poder ver esas arquitecturas, ver qué pasó ahí, más allá de esa posición crítica que, bueno, muchas veces hemos hablado con las chicas del zoológico, como les digo yo. También Alberto mencionó la cuestión histórica. Sí sé que en este trabajo hay menos de narración histórica, porque intenté por lo menos empezar a meterme primero con la arquitectura. Digamos, yo para la carrera de especialización hice un trabajo, una tesina, que era una tesina de un relato histórico, se llamaba De adorno utilísimo al paraíso de los niños, que era más lindo el título, ahí estaba, y que ahí sí había una narración histórica de cómo había sucedido ese jardín zoológico, y acá lo que me proponía era empezar a ver esa arquitectura, que no quiere decir que no pueda hacer después una narración, pero entrarla y de pronto mirarla, el hecho construido. Entonces, por eso acá por ahí falta un poco de historia. Y por último, creo que hay muchas cuestiones que se trataron aquí, sobre todo cuando se dice si debe existir o no, que tiene que ver con el tema del otro, ¿no? Y que también es una manera de compararlo. El otro, el otro animal, el otro, no sé, enfermo, el otro, el que está en la cárcel, y que esas cuestiones, desde la mitad del siglo XX en adelante han ido cambiando mucho, pero yo, me basé, empezar a verlas con la documentación histórica y, con mi corpus documental, que es de este zoológico desde su inauguración hasta los 50. Que eso, obviamente, tiene un ida y vuelta con lo que pasó después y demás, pero, ese es mi corpus inicial, que después me ha llevado a ver otras arquitecturas, porque además, como dice Marcela, y que para mí tiene muy interesante este jardín zoológico, que es como un museo de todos los zoológicos. O sea, uno puede ver ahí arquitecturas de todas estas visiones sobre nuestra relación con los animales en el zoológico, desde la de principio del siglo hasta los ambientes de inmersión, que sería como lo último en esta historia del diseño zoológico, ¿no? de tratar de recrear ciertos hábitats y demás, y que creo que hace muy interesante al objeto de estudio. Bueno, nada más. Bueno, gracias.